Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otra vez más aquí en la Cuneta Calibana. Muchas gracias por su apoyo, como siempre. De verdad que nunca voy a dejar de decirlo, que muy agradecido de que ustedes estén apoyando a este proyecto. Y que quieren participar de la conversación. Cada vez más, son 13 suscriptores cada día. Sí. Eso es una alegría. Esos son números buenos. Estamos todos los días creciendo. Y por favor denle like, comenten, compartan. Es la idea. Y también pongan sus ideas ahí. Ayúdanos a hablar sobre otras temáticas o cosas que se queden en el tintero. Mójense. Cosas que le inspiren, ¿no? A decir, yo quiero una vida calibana, ya quiero salir de la cuneta. Yo no quiero salir de la cuneta. O sea, esta es la misma pelea que tenemos todo el tiempo. O sea, para mí la cuneta es un espacio de posibilidad. O sea, todo aquello de lo que no se quiere hablar, todo aquello que se ignora, que se esconde, que se demoniza, eso para mí hay una posibilidad de país, de vida, de futuro en eso. O sea, a mí no me gusta que alguien me diga eso no tiene valor y que decida eso por mí. Eso que la cuneta es necesaria. Sí. La cuneta es necesaria. Y lo calibán también. Y hay que ver qué es lo que pasa por ahí, ¿no? Sí. Y qué es lo que tiraron en la cuneta. Y lo que oye, apareció algo en la cuneta. ¿Qué apareció en la cuneta? Colonia. La colonia. La colonia apareció. Pero si todos los días aparece la colonia. Es cuando no ha desaparecido. ¿Cuándo escapamos de la colonia? No ha desaparecido. No hay escape de la colonia. Bueno, pero como hay muchachos ahí que quieren refundar. Ay, Dios mío. ¿Pero qué? ¿Refundar la pistola o...? No, refundar la colonia. Es la colonia. Digo, refundar, vamos a hacer... Eso se vamos a ser periodistas. Sacaron la pava. Ay, mira, me puse refundar nervioso. el partido es el tema. Entonces, y es interesante la terminología, o sea, refundar un partido. Refundar el partido, sí. El partido que representa el Estado Libre Asociado, que yo creo que ya no es ni controversial decir que es un estatus colonial, porque Mentira. ha sido... ¿Tú todavía pero no si te lo crees? eso fue la culminación de la colonia. Pero tú estás relajando. Eso fue el momento de salir. Si lo llevaron hasta la ONU y todo y votaron por él ahí, como que se aceptó y todo. Eso no está... La colonia está en Ichu, Miguel. La colonia siempre ha estado en Ichu y ahora más que nunca, creo yo. Ahora más que nunca. Sí. Ay, Dios mío. Se sabe los jingles. Y eso que era PNP. Ahora más que nunca. Pero ahora más que nunca era el himno de los PNP, ¿verdad? ¿Qué? Ahora más que nunca. Yo no sé qué es eso, no sé cómo termina así. Dale, revélate. No me acuerdo. Ahora más que nunca voy que sin esto tiene. Yo me recuerdo uno de Romero. Agárrense de las manos. Eso no es de Romero. Sí. Es el Puma. El Puma y el cabrón. Y lo usaba para cuando estaba de comisionado residente. Yo me recuerdo, la tumbacoco la tumbacoco parecía un caballo negro. Era una tumbacoco negra así. O sea que ellos abrazaron el tema del caballo. Y yo me recuerdo, yo vivía en el pueblo. Y ve acá, ¿La Palma no necesita refundación? Es solo La Pava la que ese es el poder establecido. Esa es la totalidad, la culminación de la colonia. La estadidad es la culminación de la colonia. Pero ahora estás relajando o lo estás diciendo como académico. Es que me confunde. No y la sé. audiencia se confunde también. Que digan ellos, a ver, como que piensan, que si la estadidad, que si los cocos, que si es en los cocos que está la salvación. Esto es un programa político. O sea, no sé. Esto es un ¿Tú eres programa abogado? político. Pues no, pues. Déjame soltar el título y ustedes decidan a ver si esto es un programa político o no. Pues este programa se llama El Follón de Refundar o La Disentería del Colonizado. Auspiciado por Flamboyón. No, por Charming, una marca de papel sanitario. Para nada. Es que, ¿tú sabes lo que es disentería? ¿Ustedes saben lo que es disentería? Yo sabía que era una enfermedad. Yo como que... ¿Y qué sé te que es produce? dysentery en inglés. Pero no tengo idea. ¿Y no sabes lo que te produce? No sé, un malestar. Te puedes morir. Te dan una diarrea bien... Sí, por eso Y válame que tú dijiste... lo ato al concepto del follón. Y la diarrea del colonizado. Básicamente, por decirlo así. Que están cagados. Pero yo pensé que eran los nenes que estaban cagados. Yo creo que más nada. Hay miedo, hay ansiedad. Cuando tú tienes que hablar de refundar y bla, bla, bla. Y de que cuando tienes que volver al estatus no está en issue. Porque ya la colonia no se puede perfumar más. Hay que tener babilla. Yo no sé. Aquí estamos tripeando y relajando entre medio de todo eso, pero en el 2012 hubo un de estos simulacros y 62% de las personas, de la gente que fue a votar, dijo que la colonia ya era un problema.
O sea que hasta en las cuestiones en el jueguito electoral la gente ha decidido que la colonia está en nicho, que la colonia es un problema. Y no solamente eso, ya hemos visto que, o sea, cuando pasó lo de Ricky renuncia, la gente no estaba diciendo Ricky renuncia más nada, estaba diciendo llévate la Junta. Se ignoró completamente el llévate la Junta. Parte, sí. O sea, se quedó en Ricky renuncia, los medios, esto es sobre Ricky renuncia, pero la gente estaba gritando y llévate la Junta. Pasa que también uno escucha argumentos de gente más o menos seria. O sea, hay gente que se beneficia de la condición colonial. Más o menos seria. Hay gente que se beneficia de la condición colonial. Y yo lo entiendo. Una por líneas partidistas, qué sé yo, eres de familia popular de toda la vida, qué sé yo, tus nenes le dan el trabajo en la legislatura acá o en la alcaldía de tal sitio, y qué sé yo. Digo, hay alcaldías que contratan a la gente sin preguntarte de qué partido es. Pero yo he escuchado incluso personas. Se cayó por ahí, yo creo que sí, esa fue la momia de alguien. Hay gente escuchándolo. De los muertos escuchándolo. De eso. Pero de hecho, tocaron la puerta. Mira, escuché... Romero se sintió aludido. Escuché, cállate, no menciones a esas personas. Escuché de una persona buscando trabajo que en una entrevista con una entidad pública, no me dijo cuál era, le preguntaron que si era del partido en el poder ahora mismo. ¿Qué va a hacer? O sea que hay gente que se beneficia eso de la condición colonial. Jamás. Eso jamás. Pero así es la el nepotismo y el nepotismo y el animismo está en la colonia. Sí, bueno, pero se ha normalizado. O sea, las personas que viven bien dentro de ese régimen se sienten que esto está bien. Los happy colonials. Y esos son los que nos critican, que nos dicen, ustedes son unos socialistas de champán, o de cava, y entonces, pues, ustedes son los que se quejan, pero la mayoría de los puertorriqueños, pues mira, la mayoría, ya lo dijo el compañero, saben que vivimos en una colonia, no quieren una colonia, entienden que es una relación indigna, e incluso están enviando un mensaje agarrando las maletas y yéndose fuera de aquí, por no decir una mala palabra. Sí. Entonces... Pero y esas condiciones son las que... O sea, porque a pesar de eso, que la gente está clara de que vivimos en una colonia, estamos atrapados en ella. Y hay una serie de cosas que nos atrapan. No, porque te puedes ir a Estados Unidos. Que nos atrapan más allá de... Doble ciudadanía. Claro. Ese es rápido. Pero tú te puedes mover. Qué bueno la ciudadanía. Mira qué chévere. Como si no hubiesen 200 y pico de países con los que tienen un pasaporte y hacer lo mismo de cruzar la frontera uno al otro. Es imposible que Puerto Rico pueda pensar que tenga una propia... ¿Y no te han dicho que las becas te las dan en dólares? Eso no te lo dicen por ahí. Y ahora con el Big Beautiful Bill ese, ahora van a cortar 20 y pico universidades de Puerto Rico se van en pique. Sí, ¿no? O sea, con el corte de la beca PEL. O sea, que yo no sé, estamos en un momento que yo me pongo a pensar... ¿en serio no la colonia no está en hecho? Hay que pichar a la colonia, hay que refundar. Si a mí me da esta gracia que tengamos que hacer un programa para hablar de esto, porque uno pensaría que ya esto está tan adjudicado que es un problema y que nos han amputado un medio económico, social y político para existir y que estamos en unas condiciones más determinadas por el deseo de que mueran o lárguense o claudiquen o entréguense. Esa es la lógica que parece... O sea, hay una desposesión inminente, hay un desplazamiento de puertorriqueños inminente, lo hemos tratado en otros programas. Entonces, pensamos que no teníamos que hablar de la colonia porque estaba implícito en todo eso. Pero bueno, aquí estamos hablando de la colonia. Claro, queremos... y esto aquí voy a hacer uso de que el muchacho es académico. Y académico. Cállate, tiene más estudios que yo. Y yo quiero escucharlo, después de mandarlo a callar, quiero escuchar lo que nos hable sobre las distinciones históricas entre lo que es colonialidad, colonialismo, el planteamiento postcolonial como idea y como proyecto, y lo más reciente en esa triada, el giro o la visión o el ajuste de cuentas decolonial. Entonces, ¿usted nos podrá explicar así de una manera sin tener que hacer prontuario, podemos tratar 40 o 400 y si bibliografías? Se confunde, me dejan saber, y si hay cosas que explicarle, pues ayúdame. Le compartimos recursos. La colonia yo creo que no hay que explicarla mucho, porque igual sí hay que explicarla. Igual sí hay que explicarla. Bueno, sí. Todo el mundo está claro que la colonia existe, que es una realidad y que no queremos ser esa colonia. Bueno, le van a dar un rebranding. Hay gente que quieren revivirla. Y hay que preguntarse, ¿verdad?, qué es esto de la colonia, ¿no? Porque la colonia, son más de 500 años, ¿no? Ya de colonialismo, porque no solamente es con los Estados Unidos, ¿no? Aunque hay gente que dirían que después
Carta Autonómica se acabó la colonia, ¿no? En 1897, entiendo yo. Porque tuvimos representación. Unos mesecitos y llegaron los gringos en 1898 y se acabó ese pequeño asunto de la autonomía. O sea, que tuvimos un free willy ahí. Ajá, de unos que de hecho hay cuestionamientos porque realmente eso no pasó como una medida en las cortes. Eso fue no pasó por el proceso de las cortes, el asunto de que seamos autónomos. Fue una propuesta fuera del asunto de la firma de la corte. Eso es un bochinche que yo creo que Nieves de los Ángeles, que mejor lo ha explicado. Hay podcasts por ahí, lo pueden buscar. O sea, que en palabras simples, la colonia, tú no eres dueño de tu propio destino o de las posibilidades materiales, de las posibilidades de establecer un marco jurídico. Sí, viene un país extranjero, invade tu país, controla tu población, trae nueva población, explota, te saca dinero, mantiene una infraestructura, ¿no? Económica, política, social, pone sus propias clases dominantes, crea sus propios administradores. Los mayordomos. O sea, que lo vemos en la actualidad, ¿no? El PNP y el PPD y la serie de partidos que han venido de España han sido pues, los administradores de la colonia en nombre del colonizador. Y hay un montón de economía alrededor de ella, ¿verdad? Los propios capitalistas coloniales que hacen dinero alrededor de la colonia. En el pasado con los puertos, con los trenes, ahora con los Walmart, con estas series de otras tiendas. Son una extensión de personas que se benefician. De comida, de combustible. Y entonces es un pueblo cautivo. Sí, ¿no? Pero hay un aspecto simbólico que es importante reconocer aquí. O sea, para que se den las condiciones de la colonia, tú tienes que convencer al colonizado de que es un ser inferior. Claro, pero eso vaya. Y que por ende... A eso vamos. Y que no puede hacerlo por sí mismo y necesita ayuda de ese otro que es buena. No es solamente, el proceso no solamente es político, económico y social. No es que vienen y te dicen, mira papito, gracias por la finca y la mujer, esta es la finca y mujer que me gusta, sigue el parámetro, y yo te voy a traer la economía, yo soy el que sé hacer las cosas. Se acabó el reinado, el claque que había ahí, el trabuco. Voy yo, esta es la que hay, este soy el dueño de aquí, yo me abrogo esto. Esta es la religión nueva, sigue esta religión. Si no sigues esa religión, te vas para el infierno. Y el infierno también viene con una espadita, por si acaso, antes de tiempo. Entonces, porque es que, ¿cómo caramba pasó? O sea, aquí los gringos no llegaron, como algunos piensan que es invitado, pues pegaron bombas, chequen a ver qué es lo que hicieron en el viejo San Juan. Bueno, eso dijo Norma Burgo en el aniversario. Que vieron invitados. Invitados. Sí, invitadísimos. Okay. ¿Sabes? Habían problemas internos, que eso sería muy bueno para hablar en otro momento, porque sí habían unos problemas internos dentro de ese periodo de los 1800, pero que realmente... Eso fue una guerra en la cual ninguno de nosotros y nosotras que estábamos aquí, nuestros antepasados, ¿no? Nuestros tatarabuelos, no decidieron nada sobre ello. O sea, nosotros existimos y nacimos en una colonia, no hemos decidido nada sobre ella y tratamos de vivir y existir alrededor de ella. Pero tenemos una constitución y votamos por ella y qué sé yo, y doble bandera y todas esas cosas. Claro, han hecho todo un andamiaje... simbólico, una máscara, ¿no? Representación olímpica. El colonialismo es una máscara. El colonialismo se pone máscaras y una de las máscaras es por eso que llamo el colonialismo liberal, ¿no? Le pone la máscara en la colonia y te deja saber que tienes ciertos derechos, puedes comprar el televisor como el rico, puedes coger y viajar y ya no necesitas más nada. Pero mientras tanto vemos ahora lo que está pasando con cuestión de nuestra economía, de que hay personas que tienen más derechos cuando vienen de afuera, tienen más libertad, más poder adquisitivo, compran la tierra y hacen lo que dé la gana con el agua. Y de momento como que nuestra ciudadanía y nuestra subjetividad queda muy relegada y sometida, ¿no? A lo que tenemos como país, que tenemos como subjetividad. Y eso no nace de la nada, ¿no? Y el problema es, y ahí es donde viene la cosa. El problema es que en medio de todo este asunto que está pasando en Puerto Rico, de que estamos en una colonia, que es una colonia más empobrecida, más endeudada, donde la tierra está completamente puesta con un for sale, donde ahora personas vienen con más derechos, nuestra subjetividad primero tuvo que pasar por un proceso de inferiorización, ¿no? Tuvo que pasar por un proceso de sentirnos inferiores y que todo lo afuera y todo lo que viene de lejos, todo lo que viene con el Made USA, con el Made in Europe o Spain, tiene mucho más valor
que lo que pueda ser, ¿no?, directamente relacionado, creado alrededor de Puerto Rico, de nuestras propias condiciones del Caribe, de hablar de Borinquen, ¿sabes? Porque los nombres, la manera de nombrar, la manera de cómo nos vemos en el mundo, la manera como nos relacionamos con el otro, la manera en cómo nos vemos capaces o incapaces, viene también con el paquete del colonialismo. Entonces, es insuficiente, por eso es que es insuficiente a la apuesta meramente a tomar el poder de la colonia. Entonces, muchas personas desde siempre, los independentistas, muchos grupos independentistas, me da gracia porque los estadolibristas y los PNP, ¿verdad? Vamos hablando en la política partidista, piensan que los independentistas son el PIB. Entonces, brother, siéntate a ver la historia del independentismo. De hecho, los nacionalistas y otros no creían en las elecciones, porque precisamente decían eran unas elecciones coloniales y era literalmente darle legitimidad al poder colonial, y eso en sí es un problema. Entonces, ese debate se acabó. No, ahora vamos todos a votar. Vamos a votar, y esa es una manera, es una de las maneras. Pero no se acabó, hay personas que en su carácter individual, tú sabes que mucha gente boicotean el proceso que son eleccionario. Que no votan. Exacto. O sea, y de hecho, es parte del problema del mismo, el PIB tratar de buscarlo, porque el PIB no es todos los grupos independentistas. Pasa que lo que no se acaba ahí. Lo que ha pasado ahí, Luis, también, que las condiciones de Belalba, debo usar tu seudónimo de rapero. Lo que pasa es que las condiciones de la colonia, según se van deteriorando también, pues llega el momento de que, o sea, yo puedo entender por qué se plantea el caso, incluso desde el independentismo, de que mira, esto está tan y tan mal, o sea, esta gente está robando tanto, o sea, la viraera, tú sabes, hacia los intereses de Estados Unidos sin ningún tipo de resistencia o de la Junta de Control Fiscal es de tan naturaleza que un gobierno, desde un pensamiento, tú sabes, más progresista, no en el sentido del PNP, sino más de izquierda, que administre con generosidad y con inteligencia, algo que el PNP y el PPD, pues, hace rato que no son capaces de hacer, que un gobierno de ese tipo, pues, puede, por lo menos, mitigar algo del daño y de la violencia colonial. Claro. El argumento es plausible, o sea, uno lo entiende. Podría ser, sí. Pero ahí es donde que viene la límite. trampa. Ahí es donde viene la trampa, porque como quiera entramos dentro del sistema, tratamos de meternos en ese sistema electoral y la regla que está es una regla colonial. Es una regla colonial donde dice que todas las leyes, independientemente si el PIB llega al poder, todas las leyes están subordinadas al poder de Estados Unidos y no solamente como el presidente, sino la legislatura y lo judicial. Todas nuestras reglas, toda decisión de Estados Unidos, toda legalidad de Estados Unidos es superior a la nuestra. ¿Sabes? Hasta en el mismo entramado político, económico, jurídico, estamos condenados a siempre estar inferiores o incapaces o con falta de poder. Entonces, sí, hay que entrar en el juego electoral, tratar de parar la cosa, tratar de ganar el puesto, tratar de incurrir, meterse desde legisladores municipales, ayudantes, a organizarse, a apoyar, hasta la misma, cuando pasan las elecciones, ser funcionario. Pero eso es insuficiente. La colonia en sí tiene su propia trampa, y la propia trampa es que está inscrita bajo un orden político-jurídico que te da ciertos derechos, pero que te limita, que no te tiene subordinado. Y esa es una realidad, que esa es la que vemos. Pero más allá de eso, puedes llegar al poder. ¿Y qué pasa? Tú estás con el juego de ellos. Tú estás con el juego de cuáles son los poderes económicos con los cuales tú tienes que negociar. ¿Hasta cuándo tú puedes llegar a hacer cierto tipo de reformas? Una de las cosas que le preguntaban además, ¿cómo vas a derrocar ese contrato de Luma? Claro, y lo que están diciendo es eso, la Junta fue la que tuvo que poner eso ahí. La Junta está a favor, la Junta es el gobierno federal. 7 gobernadores pagados por Puerto Rico. Porque eso es lo que es la Junta. Más un aparato corrupto. O sea, la gente no comprende que la Junta es 7 gobernadores pagados por Puerto Rico con más poder político, jurídico, económico que el gobernador único, que cada vez se ve rezagado, y que la legislatura entera, porque a Luis, vamos a matizar algo aquí. O sea, no solo, ¿cuántos dijiste que eran? 7 gobernadores. O sea, no solo son 7, porque 7 gobernadores que no estén de acuerdo entre sí, donde se complemente y haya una discusión que por lo menos sugiera algún tipo de roce o fricción política,
yo no voy a decir que lo acepto, sigue siendo una imposición, pero al menos un lugar menos trágico que 7 gobernadores que están de acuerdo en una misma visión neoliberal, extractivista, punitiva, que nunca fue detrás de los intereses irresponsables que se aprovecharon de esta tragedia económica. Y claro, uno de los argumentos también sobre lo colonial es decir que, bueno, pero si tú vas a depender del bloque económico, como el Fondo Monetario Internacional, tú siempre vas a ser colonia, aunque hayas llegado al poder y tengas independencia o soberanía de Estados Unidos. Claro, y esa es la crítica a lo postcolonial. Porque lo postcolonial... Entramos ahora, porque la pregunta era colonia, postcolonia y decolonial. Vamos al segundo paso. Pero se elabora un poco más lo... No, pues dale. Se elabora un poco más lo colonial. La colonialidad y la decolonialidad se va a elaborar un poco más. Porque lo postcolonial, precisamente, eso es lo que se encuentra lo postcolonial. El debate postcolonial dice, mira, los países son libres y de momento nos encontramos que a nivel internacional todavía tengo que bregar con el colonizador y con la ristra de colonizadores también, que son el G7, el G20. O sea, que es la resaca de la colonia. Y con toda la infraestructura internacional, del capitalismo internacional. So que, ¿libre de qué? ¿Libre de qué? Pues, ahora soy libre de coger la deuda entre mi gente y cómo hacer una economía entre mi gente. Pero la crítica ahí, ¿verdad? Que viene, los decoloniales dicen, mira, eso es verdad, ¿sabes? Es insuficiente eso, lo miraste muy bien, bien chévere, pero está bien, es una crítica interna a Europa. Y dice, esto es una crítica que es muy pensada de Europa. Estás pensando mucho con Derrida, estás pensando mucho con Foucault, ¿verdad? Estos filósofos que hablan del poder que creaba el Estado, la violencia interna, esa separación, ¿no? La diferencia. Pero lo de colonial dice, lo que pasa es que tienes que ver algo. O sea, es insuficiente tomar el poder, es insuficiente liberarse del colonizador, hay que liberar la mente. Que es la mente. O sea, el colonialismo es estructural. Es estructural. Todo el colonialismo no solamente vino a gobernar el Estado y crear los límites de la finca y de la mujer y cuál es con quién tú haces negocio. Se meten los hábitos, en la imaginación, en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos vemos en relación a los otros. Es un mundo de ideas. Es un mundo de ideas que literalmente lo vemos en nuestros propios colonizados. Estados Unidos es intocable, es el Dios. Es la libertad, es la liberación, es la religión cristiana. O Europa en el campo en el conocimiento, o sea, en las disciplinas. El gringo que venga es bueno que vengan todos, vamos a venderle todo, hablemos English, todo, ¿sabes? Y no es que, mira, chévere, sí, que vengan, pero el verse a uno inferior, o sea, en vez de hacer el negocio o decir... ¿Contra qué ideas tienen la gente? ¿Por qué el colegio del RUM, ¿no? El colegio, no se dedica a ser ingenieros para nuestros problemas y no para los problemas de la NASA o de los problemas de la milicia? ¿Por qué dirigimos toda nuestra economía alrededor del colonizador, de las ideas alrededor de meramente administrar? Porque, o las necesidades del colonizador. O sea, hasta la cosa más tonta, que es la pérdida de dinero real, que es la escuela de administradores, la administración, ¿no? La escuela de administración y mercadeo y toda esa porquería. Hasta eso los enseñan administradores. No es markets. No es capitalism o es escuela de administradores, yo le digo. Es de administrar lo que hay. Y entiendo también que en el giro de colonial se estudia no solo... o sea, de que existen también instancias históricas y presentes donde sí se viven en libertad o en independencia o en soberanía de esos sistemas e ideas que te controlan. Claro. Pero que han sido invisibilizados históricamente o en el presente. Sí. O sea, que no solo es reconocer, oye, yo tengo una dependencia teórica e intelectual con el colonizador, aunque esté desde un espacio de soberanía imaginaria, sino que incluso ahora en el presente hay prácticas de colonizadoras o de coloniales ocurriendo que no están siendo reconocidas. Everyday Forms of Resistance. Yo creo que James Scott se llama el libro. Y también Catherine Walsh habla de las rupturas. Que siempre hay ruptura, nunca es totalizante. Este sistema no es totalizante y de hecho nosotros somos el ejemplo vivo de ello. O sea, aquí nosotros estamos hablando en Spanglish, en un español nuestro, con palabras árabes, africanas, arahuacas. Y eso no nació de la nada. Eso es resistencia total
al colonialismo. Y no solamente eso, y ya esta es la segunda vez, hay que hablar después cuando hubo el periodo del colonialismo español, porque el colonialismo español no se totalizó completamente, los españoles consiguieron las Américas y después se fueron para allá y nos dejaron abandonados más de 200 años en las islas, y nosotros hicimos nuestra propia economía. Después, cuando empezaron a liberarse los países en Sudamérica, empezaron la revolución, empezaron a traernos toda esa gente cabrona aquí, que fueron todos esos apellidos raros que hay. Cabrones con sede conservador. Y después trajeron la célula de gracia y nos quitaron poder y nos quitaron las tierras a la gente que ya había hecho algo por ellas, a pesar del colonialismo. Y eso se ignora completamente, eso no nos enseñan para nada. O sea, esa historia de resistencia es perpetua. O sea, y eso es lo que dice lo de colonial. Lo de colonial dice, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esa gente, vamos a hablar de lo que es propiamente nuestro. Chévere, no es ignorar a Europa, no es ignorar a Foucault, no es ignorar que hay pensamientos interesantes en la academia estadounidense. Es que nosotros y nosotras tenemos aquí nuestras propias capacidades y hemos hecho una historia de resistencia. Y de ahí hay algo adicional, algo en lo cual puede escapar a este monstruo colonial que se ha perpetuado, que se ha normalizado, que nos inferioriza, que nos expulsa, que nos marginaliza y que está condicionado meramente al beneficio y a la imagen y semejanza del colonizador. O sea, y nosotros tenemos las capacidades de resistencia. Y eso, o sea, eso es lo que le molesta de Bad Bunny. Aquí nuestro amigo. Seguro. Porque nuestro amigo está diciendo, Puerto Rico está bien cabrón. Y no es, o sea, esa línea de Puerto Rico está bien cabrón. Es que literalmente nosotros estamos bien cabrones. Y hemos resistido esto y le duele a los colonizadores. Y ese es el coraje que le da. Le tratan de demonizar, le tratan de decir que, ay, mira qué perverso. Ay, que si la finca y la mujer, mira para allá cómo trata la finca y la mujer. Y mira cómo se viste de mujer. Uy, mira para allá. O sea, jode con todo, jode con todo. O sea, está diciendo, ese joder con todo es lo propio de nuestra resistencia. Seguro. Y somos capaces, o sea, somos capaces de no dejar que Puerto Rico le pase lo que le pasó a Hawái. O sea, no dejar que pase y se persista este colonialismo que nos explota, que nos destruye, que nos marginaliza, que nos condena a que vivamos siempre fuera de la posibilidad. ¿Y quiénes son los enemigos de esta conversación? Que uno pensaría, oye, en Puerto Rico hablar de esto no debería ser controvertible. Debería ser algo, o sea, ni debería ser un tema de fatiga, de que nos agotamos ya y no hablen más de la colonia así total. O sea, ¿por qué? ¿Quiénes son los enemigos de esta conversación? El primer enemigo es nosotros mismos. Ah, mira para allá. O sea, que el mismo ser colonizado no quiere. El mismo que sigue mirándose inferiorizado. Ya. Que no puede verse. O sea, primero es un encuentro con uno mismo. Es autodesprecio. Mirar eso como un problema, ¿no? Psicosocial, ¿sabes? ¿Por qué nos autodespreciamos? ¿Por qué aquí todo lo vemos mal? ¿Por qué vemos mal al vecino? ¿Por qué vemos mal al otro? ¿Sabes? ¿Por qué no tomamos en consideración al otro cuando subimos el volumen de la bocina? Cuando vivimos en común, en espacios comunes, ¿por qué estamos siempre despreciando al otro? Ay, cuando viene el gringo lo tratamos muy bien. Y nos sentamos y hi sir y todo, ¿verdad? Entonces es un desprecio propio, es un encuentro con las cosas que son coloniales nuestras, internamente. Es una puesta en duda de nuestra subjetividad y ver, ¿somos posibles de otra cosa más? Y digo, los beneficiarios de este sistema tampoco quieren que hablemos de esto. Claro. O sea, pero no se habla y no se enseña, no se debate, ¿sabes? Pero la pregunta es, Luis, ¿cómo se puede hablar de refundación de un Estado libre asociado cuando su condición colonial ya es hasta admitida por los propios políticos que son afiliados a ese partido? O sea, ¿cómo se puede hablar de refundación? Porque no tienen vergüenza. Pues. No tienen vergüenza y no tienen la capacidad, no se ven y están muy, muy dependientes del modelo colonial, de las condiciones que les genera capital. Y sabes, vamos a hablar claro, esto aquí te deja vivir bien. Si te sometes, vives muy bien. Si te quedas calladito, vives muy bien. Si aceptas de que Estados Unidos haga lo que le da gana, vives súper bien. Si haces el negocio con Estados Unidos y con las reglas del capital a la lógica de Estados Unidos y picheas que vivimos en el Caribe y picheas de que hay cosas brutales que somos capaces nosotros, vas a vivir bien. Y si vendes vas a hacer casa, y vendes casa y todo, y te sometes, pues vas a vivir bien. Y eso es por eso es que vemos riquezas por ahí, porque se vive bien, ¿sabe? Alrededor de la colonia, y ellos han hecho un negocio de ella y no saben, ¿sabe? El partido se convirtió en una finca, en un kiosco de poder, ¿sabe? Un kiosco de poder administrativo y de clientelismo político que tiene el permiso del colonizador. Ahora, quiero moverme un poquito más allá del tema, o sea, y esta es una pregunta que tiene un ángulo malicioso, lo admito.
Aquí en la cuneta. Jamás. Aquí Esto todo aquí, es transparencia. Esto no. Mira, caramba. No es para hacer daño. Esta es la pregunta. O sea, hemos visto también que lo de colonial Ajá. ha sufrido también su propio proceso de branding. Sí. Donde, en lugar de ser un campo que buscaba la acción política, bebe el agüito. no solo, no, beba, prepárese para esto. De ser un campo que no solo busca esa mirada multiescalar de cómo se manifiesta la colonia. Multiescalar quiere decir que no es solo en el territorio, en el Estado de Derecho, también cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo interactuamos, nuestra estructura afectiva, todo eso. Eso es lo que quiere decir multiescalar, varias escalas, de lo macro a lo micro. Fuera de eso, hay gente que te podría decir, mira, lo de colonial se está convirtiendo en una muletilla que reclama medio mundo, que en lugar de buscar la acción política, sobre todo cuando entra ya el capitalismo cognitivo, como dice Rossi Raidotti, de la academia, que quiere hacer negocio con el conocimiento, cooptar a los intelectuales, a las personas que tienen visiones de acción política, vamos a convertirlos meramente en habladores de estas cosas, ¿verdad? Y vamos a cancelar o a eliminar o a posponer la acción política que este cuestionamiento de colonial plantea. O sea, ahí cuando lo de colonial es cooptado. ¿Qué tú tendrías que decir sobre eso? Bueno, eso es parte del problema y el dilema, ¿no? A nivel de lo político y a nivel de lo filosófico también. O sea, estamos hablando en el orden de las ideas, ¿no? En el debate de las ideas, donde tienes que trabajar con otras personas que no necesariamente están a favor de ello o ven una oportunidad de hacer una carrera o llegar al poder o simplemente crear un buen libro porque se le ocurrió tal cosa y mira qué chévere. El asunto es que al final del día, filosóficamente, internamente, lo de colonial, pues te pone en duda muchas de esas prácticas, ¿no? Y tiene claro que eso sucede porque parte del colonialismo es un robo, ¿sabes? Parte de la lógica del colonialismo, a mí me da gracia, pero ustedes pueden buscar ahora mismo los inventos de la gente negra en Estados Unidos. O sea, Black Inventions. Búscate en Google para que tú veas todos los inventos de las personas negras en Estados Unidos. ¿Quién fue el que construyó la Casa Blanca? Búscalo. ¿Quién fue el que construyó la Casa Blanca? ¿De dónde nacen las primeras carreteras que conectan el noreste de Estados Unidos? ¿Quiénes fueron los que construyeron las carreteras? ¿De dónde es que salen las carreteras del noreste de Estados Unidos? Esa bella New England. Es más, el sistema confederado constitucional, ¿de quién se las robaron? ¿A quién Estados Unidos les robó? El sistema confederado y el sistema de gobierno. Contéstalo. A los Cherokee. A los Cherokee. El modelo de Estados Unidos de poder se los robaron a los Cherokee. Las carreteras esas que conectan son las carreteras que tenían los indígenas para conectar todo en la movilidad porque se movían, porque no había frontera. La lógica de la frontera, eso es un invento moderno de la colonia, del colonialismo. Y digo, Belalba, una parte de este país se construyó con settlers, o sea, ocupadores. Claro. No solo desde el origen de los 500 años atrás, sino ese siglo XIX, cédula de gracia, el entregar y quitarles tierras a la gente. Lo fastidioso de todo es que todas esas personas estaban escapando también. Porque al final del día estaban escapando también de una Europa violenta, en contra de los protestantes, en contra... O sea, mucha de la gente que trajo a España acá, los moros, los moriscos, la gente presa, gente del sur de España. Un underclass. Porque tiraron esos primeros ahí para ver si sobreviven. Y después que vienen más tarde las clases dominantes, esto está chévere. Ya esa gente se mató y hicieron el camino y tiraron la piedra. Ahora vengo yo con mi carroza, bien chévere, con la célula de gracia 1815. ¡Wow! Y vamos a quitarle la tierra a esa gente que son unos vagos porque no están dejándole chavo a España. Y entonces, y los apelliditos esos que sabemos que Isisinis y todas las madres catalanes, vascos. Pero eso son a corso, ese ini tuyo. Todo eso, los corsos. Entonces, no, y aquí se ha vanagloriado eso, como que esa gente fueron los grandes creadores, pero aquí hubo, ¿sabes? Aquí se creaban hasta barcos en las costas. Habían 20 puertos. 20 puertos. ¿Cuántos puertos quedan ahora? Uno, y una mitad allá en el sur, que nunca lo trataron. O sea, les robaron los chavos ahí al pueblo. O sea, 20 puertos hubo. Había un tren que conectaba todo. O sea, pero eso no nació meramente por la obra y gracia del colonizador. Aquí había un abandono total de la estructura colonial. Y ven acá, Belalba, esa lógica del settler, del invasor. Ajá. O sea, porque aquí la canción lo dice, lo que le pasó a Hawái, ¿no?
que es el desplazamiento de una población autóctona que no tiene ya capacidad económica para estar en su país. Y es una canción que nos toca a todos porque lo estamos viviendo, ¿no? De nuevo, estas cosas suenan abstractas, pero ni la de colonias, ni la colonia, ni la poscolonia, ni el giro decolonial son abstracciones. No, ¿sí? Estas son cosas maneras de explicar que usted las ve y las experimenta en su cuerpo y en su vida. Pero ven acá, cuando yo veo el conflicto de Israel, un país que se forma también con una migración masiva, que llega a expulsar a una población, primero poquito a poco, después a fuerza de tiros, y de un escenario de guerra y de agresión y de, ellos me dieron primero, pues voy a seguir invadiendo un poco más, promoviendo también un discurso religioso de que tú eres dueño de esa tierra porque tú tienes una condición divina de privilegio frente a cualquier persona, incluyendo todos esos grupos que vivían en Palestina. O sea, cuando tú ves esa lógica acelerada y financiada por Estados Unidos y legitimada por muchísimos foros internacionales, y por Europa, incluyendo Europa. Digo, una Europa también en La Haya está denunciando esto como crímenes contra la humanidad. Ese discurso está ocurriendo, pero en Alemania, por ejemplo, muchachos, cierran filas y arrestan a cualquier persona que diga lo que yo estoy diciendo ahora. O sea, si yo tuviera una posición en una universidad alemana y tengo un podcast donde estoy denunciando esto, me dirían antisemita y demás, simplemente porque no estoy apoyando el desplazamiento sionista de una población para beneficiar a otra. ¿Qué pasa? A Puerto Rico, lo que le pasó a Hawái es lo peor que nos podría pasar. O los puertorriqueños intuitivamente vemos en el cuadro y en el escenario de Palestina y de palestinos algo muy, muy terrorífico. O sea, de que vivimos en una condición tan frágil desde el punto de vista de derechos y ser dueño o no de nuestro destino, que el desplazamiento, que ahora es a cámara lenta, ¿verdad? Y es en el aeropuerto, pero ese desplazamiento puede entrar en un giro violento, sobre todo bajo las condiciones deterioradas que estamos viendo en Estados Unidos con el magueísmo y el presidente. O sea, ¿te parece una exageración de mi parte? ¿O tú piensas que los puertorriqueños intuitivamente, con su identificación con el pueblo palestino, que lo sabemos a diferencia de otros lugares en Estados Unidos, aquí sí nos olemos de que lo que le está pasando a esa gente suena bien familiar a nosotros? Sí. Lógicamente, el caso de lo que sería, ¿verdad?, el genocidio palestino, que lleva desde el 1948 hasta nuestro momento, es literalmente la construcción de un Estado. O sea, esa es la fundación de un Estado. ¿Por qué Europa, por qué Estados Unidos no quieren parar a lo que está haciendo Israel con los palestinos? Porque sería entrar en las mismas condiciones críticas sobre lo que ellos hicieron con todas las Américas e incluso con lo que hizo Estados Unidos internamente con los nativoamericanos y con la gente negra libre que había en esa tierra, que sabían había mucha gente escapada. ¿Qué hicieron? O sea, lo que estamos viendo es la fundación de un Estado-nación con permiso de Europa, con permiso de la ONU en su momento, y ellos se les hace imposible negarlo, se les hace imposible decir que eso no pase, porque eso sería ponerlos a ellos en duda sobre lo que hicieron y entonces reconocer de que el nacimiento de la Europa occidental moderna, el poder que se creó para esa Europa moderna, la fundación de los estados en las Américas, en Estados Unidos, en Australia, fue alrededor del genocidio, del robo de tierra, de la exclusión, de la marginalización, de la violencia estructural que llevó a eso. El caso de Puerto Rico es que internamente siempre hemos tenido traidores. Siempre hemos tenido gente que trabaja a favor del colonizador y tenemos una tradición de traidores que implosionan a Puerto Rico, que han creado una economía de asentamiento, de explotación, de beneficiar al colonizador. Y esa es nuestra economía colonial. O sea, es interno, es una implosión donde nos sentimos inferiorizados y donde la economía y el hacer bien está vinculado a Estados Unidos, tanto en irnos como hacer el negocio con ellos. Entonces, no es necesario el tanque, no es necesario la bomba, porque no hay una resistencia y porque nos han hecho creer que aquí hay una libertad, que aquí hay una máscara de libertad en medio de la colonia y que se puede solucionar todo electoralmente y que tener las funciones y las instituciones. Entonces hay un engaño estructural, no hay una necesidad de bombas, pero hubo resistencias aquí, hubo bombas, hubo ataques, hubo asesinatos a militares, a Winchester,
Sí, pero las fuerzas coloniales les encanta denunciar esa violencia y como si fuera la única que está ocurriendo. Lo mismo pasa en Palestina. Claro. O sea, se denuncia uno que otro incidente que se dé desproporcionadamente, obviamente, porque no es la misma fuerza ni la misma violencia, no la estamos justificando necesariamente, pero siempre se exagera la violencia del colonizado como una especie de anomalía, claro, y se invisibiliza la violencia estructural. Son terroristas, y tú ves los colonizados asimilados y subordinados, porque los estadistas no son anticoloniales, son asimilados y subordinados. Porque lo que quieren es asimilarse al colonizador, es subordinarse al colonizador. Que dicen que los independentistas en su momento fueron unos terroristas. Lo que estaban haciendo era terrorismo. No era lucha anticolonial. No era lucha anticolonial. No era cuestionar el orden de poder que beneficia a Estados Unidos por encima de lo puertorriqueño y nuestra capacidad. Era que esa gente no es terrorista. Digo, como terroristas fueron los patriotas norteamericanos cuando se rebelaron contra Inglaterra. El Tea Party, ¿qué fue? Exacto. Destruyeron una economía del té, destruyeron todo el té y se fastidió la economía. Estaban molestos porque... Unos tráfalas. No, y George Washington un terrorista para Inglaterra. Otro más. George Washington fue un terrorista para Inglaterra. Y traidor también. Sí. Y la abuela tuya también. Ahora, hay algo interesante en este ángulo, Luis Pelalba. Claro. Pienso en el Estado nazi. Yo sé que hago muchas referencias a ese momento del fascismo porque pero es que también lo llevan allá. Sí, pero a lo que quiero, déjame terminar el punto. Hay una banalidad en la manera como esa colonia se autoejecuta. O sea, las personas siguen las instrucciones, se benefician, pero hay personas que ni se benefician y sencillamente por no cuestionar el imaginario colonial, por aceptarlo, por la inferiorización que aceptan, casi que desde un gesto banal, desde una especie de tic que tú no piensas mucho. Es como un órgano que late sin que tú tengas control o voluntad de hacer que lata. O sea, hay una banalidad en la colonia. Sabemos que hay un gran relato de la violencia estructural que para nada es banal, es premeditado, es escandaloso. Pero hay una violencia que se da en un registro banal del que acepta esto y simplemente lo reproduce en sus hábitos, en lo que dice, en lo que no dice, en los silencios, en las invisibilizaciones. Y esa banalidad, ahí estoy pensando en Arendt, la banalidad del mal, cuando hablaba pues de cómo fue que el Estado nazi logró. No fue solo a fuerza de tanques, como tú dices ahorita, fue a fuerza de personas que siguieron instrucciones. Por eso es que la obediencia y la obediencia es lo bueno y el silencio, y el que no obedece ese es un terrorista. Incluso nosotros puedo escuchar, ¿verdad? Algún loquito. Esa gente está incitando a la pelea. Mira aquí, ahí están. Vaya. Mira, tienen que cerrar. Están revelando demasiado. Ahora, vamos para seguir moviéndonos en esta línea de análisis. O sea, lo que queda claro es que el planteamiento colonial y la decolonización como giro no se puede dejar en manos de los leyos de siempre. No. O sea, y el problema en Puerto Rico es, o sea, el follón es, vamos a refundar la colonia, y los que responden, ya sea defendiendo o oponiéndose, sigue siendo un argumento controlado por una clase administrativa de la colonia, aunque sean rebeldes algunos, como pueden ser los colegas independentistas. Y lo más seguro hay gente saboteando. Pero hay un problema en eso, en que la discusión, y por eso es que me parece importante, y por eso si se dan cuenta, público que nos escuchas, o sea, he preferido, más que hablar yo, escuchar los planteamientos de mi compañero Belalba, que tiene muchísimos más estudios en estos temas, más allá de la cuestión del marco jurídico. O sea, y claro, aquí es que encallamos, en el buen sentido de la palabra, en una figura muy importante de la tradición filosófica del Caribe y de teoría política, que es la figura de Fanon, ¿no? ¿Por qué Fanon? Porque es importante, primero, mirar más allá que abogados y leguleyos hablando de constituciones. Y sí, los casos insulares son importantes, sabemos, pero ¿por qué hay que armarse de un discurso filosófico más amplio? ¿Y por qué figuras como Fanon? Y en el caso mío, yo he leído a Glissant, a Edouard Glissant, que es una persona que también me inspira, que son personas que han pensado y creado desde el Caribe, desde la subyugación, parecidas a las nuestras, desde ser colonizados y saberse colonizados, y incluso usando las herramientas intelectuales del que los coloniza, empiezan a romper con esa dependencia, digamos, que lo postcolonial mira, pero ya en el pensamiento de estos dos titanes, ¿verdad? Que creo que los dos son de Martinica, ¿no? Entiendo yo. Sí, entiendo que sí. Igual si hay un error, lo aclaramos. Exacto. Pero sí, vienen del Caribe, tuvieron diálogos con Europa, eso es cierto, experiencias de trabajo y profesionales e intelectuales con Europa, pero establecieron las bases, no digo yo, de estos campos, del giro decolonial en particular, pero hay no solo es que es una historia muy buena, de intelectuales que se formaron desde
entendiendo el autodesprecio, lo disectaron, se vieron a sí mismos, vieron a sus sociedades, a su mundo, vieron los sistemas políticos y más allá de la imposición del derecho, de lo jurídico, desarrollaron teorías y casi que praxis también, ¿no? Palabras, términos con los cuales entender la condición colonial y qué sería el otro lado cuando te sales de ella. Entonces, háblanos de Fanon, que yo sé que es alguien del cual tú conoces muchísimo más que yo. Frantz Fanon, de Martinica, un revolucionario, psicoanalista, psiquiatra, filósofo de Martinica, que además de ser un pensador, literalmente cogió las armas, ¿no? Cogió las armas y es bien interesante su historia. Y les recomiendo que lean Los Condenados de la Tierra. Un clásico. Que mucha gente lo leía antes en la universidad, ya no muchas personas lo enseñan, pero es un clásico que se tradujo en muchos idiomas y que lo leían mucho de la gente revolucionaria en la calle. Y un libro bien interesante de él, que entiendo que fue parte de su tesis, que es Las pieles negras, máscaras blancas. Ajá. Y ese libro es más psicológico, filosófico, pero que ayuda a entender la estructura colonial internamente desde la subjetividad. Porque una cosa bien interesante que él hizo, era psicólogo de parte de los argelinos. Y él vio la lucha argelina, donde él participó y ayudaba a hablar ¿verdad? Hablaba con la gente que pasaba por el proceso anticolonial y con los mismos militares también. O sea, que vio esa dinámica del que ve el colonizador hacia el colonizado y cómo los colonizadores ven su lucha ante el colonizador. Bueno, entonces esos textos ocupaba ayudan. el espacio del poder, porque si era psicoanalista, claro, o sea, venía de la misma definición del bien y el mal, y la enfermedad versus el enfermo. Estaba trabajando en las instituciones Exacto. de su momento y que lo lleva a tomar las armas, ¿no? Y él muere joven de leucemia, no me recuerdo la edad específicamente, pero muere joven y realmente creó un legado interesante para poder entender el colonialismo. Y hay un concepto que es clave, que es la sociogénesis, ¿no? De cómo socialmente se crean las condiciones de inferioridad internamente de la estructura colonial. Y en cierta manera, cómo nos vamos viendo internamente en el desarrollo colonial, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con la de lógica de raza. 36 años murió. O sea, 36 años, ahora que me recuerdo. O sea, realmente es algo que hay que a la misma vez es una historia de valor, de sacrificio propiamente, porque dejó mucho de su práctica y mucho de su ser en el proceso anticolonial y que nos ayuda a ver algunos de los sacrificios que hacemos muchos de los que pasamos por la academia para no necesariamente insertarnos meramente en la estructura, sino también tratar de llevar esas herramientas fuera y en cierta manera eso es parte de lo que es la cuneta, como un espacio donde podamos dialogar y traer estas herramientas que hemos tomado de la academia, de las propias instituciones y traerlas como formas de entendernos, formas de analizarnos en estos momentos en que estamos en este espacio de brutalidad. Sobre todo porque la academia puede operar como una camisa de fuerza, o sea, es un ente disciplinante, o sea, y hemos visto ya, tenemos experiencia, yo te llevo varios años, pero tenemos experiencias comunes donde la academia básicamente coarta unos modos de pensar, coarta una manera de hacerse preguntas, monopoliza unas formas de producir, valorar y diseminar conocimiento, y uno acepta un poco, bueno, pero es que es un poder que es necesario por tal y cual cosa, o sea, tenemos posiciones encontradas hasta cierto punto sobre esto, ambiguas a veces, pero o sea, lo que me parece importante señalarle al público que nos escucha es que en el acto de no querer ser parte de la captura del mundo académico, no es una rebeldía de loser, no es una rebeldía de alguien que no pudo, que no quiso. O sea, es un acto deliberado y la historia tiene muchísimos nombres de personas que después, José, hacen los simposios y aquel hace doctorado sobre él, porque después los capturan y los explotan y de momento son héroes y qué sé yo, y los celebran un día nacional para todos ellos, pero en el origen hay que mirar esas figuras que fueron excéntricas en el sentido de que se salieron de ese centro y se atrevieron a imaginar junto con otras cosas, porque también en eso yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no queremos exaltar la idea de la figura mesiánica que nos rescata, que nos da la luz, el Prometeo ese que nos va a salvar, eso no es lo que queremos, pero no hay duda que hay unos nombres que
merecen ser rescatados. No, y leer sobre ello. Y leerlo en una nueva unidad de tiempo. Quería añadir, ¿no? Que es lo que explica es el asunto de cómo la inferiorización interna está bien vinculada al racismo que trae el colonialista, ¿no? No, una infraestructura racista, estructural, donde inferioriza a todo el mundo para poder, en cierta manera, el colonizador someterlos y hacerlos débiles, ¿no? Hacerlos débiles no solamente del cuerpo, porque tienen todas las herramientas, tienen todas las armas, sino que también débiles en la mente. O sea, y eso conlleva, por eso que digo que en Puerto Rico siempre se ha resistido, porque lo primero que hacen los gringos es tratar de poner el inglés, de tratar de dominar y controlar toda la estructura, eliminar la moneda, devaluarla, ¿no? Eliminar muchos de los negocios, la propia banca, destruyeron toda la base para traer un nuevo sistema que es mejor, superior, más eficiente y que beneficia. Entonces, y uno queda así, ¿no? Y está brutal porque uno nace en esa colonia, ¿no? Nacimos en esta colonia y ¡bum! Y de momento eso nos está enseñando en la escuela, porque es una historia bien blanqueada, literalmente, una historia pacificada, hasta el himno. Cristóbal Colón llegó a las playas y dijo, oh, qué bello, y toda esa madre. Que es una letra tan estúpida, tengo que decirlo. Nuestro escudo es una oveja, un ternero, un corderito. Ahí tiraron un corderito. No, y el grito, el grito del coro final, de ser un grito de despertarse y de tomar acción, es un grito de deleite contemplativo. Qué lindo. Y es la voz de Colón. Sí, porque es el que dijo eso. Horror. Pues, me acabo de dar cuenta de eso. Sí. O sea, nos quitan hasta la voz y uno repitiendo lo que dijo el colonizador. Oh my God. Pero nos está enseñando desde chiquito. Lo entendiste. A subir, a poner lavamanos, y cuando viene el himno de gringo ahí, derechito, y que el águila salen los jets. Y nosotros estamos aquí. No, y después los deslumbramientos, Luis, porque también, o sea, la colonización, el autodesprecio es el primer paso, ¿no? La inferiorización. Tú lo reproduces en tus hábitos, pero entonces nuevos pisos de la colonia vienen del deslumbramiento. Que si Texas y Florida, que si mira qué lindo es esto aquí, que mira cómo está la grama recortadita, que mira cómo todo... O sea, de momento o sea, cuando tú ya no puedes ver las calidades del lugar donde estás ni sus posibilidades, o sea, es que ya no puedes ni imaginarte un afuera. No, la cosa más anticolonial que tú puedes hacer es irte para Estados Unidos y vivir unos par de años, literalmente, porque uno se encuentra, primero, y lo digo ahí en el escenario personal, yo tuve 9 años, allá es que yo me vi como un exteriorizado, internamente dentro de la estructura de una institución académica. Verte de que tú no hablas inglés, que tu inglés es roto, a pesar de ser blanquito, ¿verdad? Porque paso como blanco, pero yo vengo de clase trabajadora, no tengo, ¿verdad? Todos los privilegios. Y después te consigues que tú nunca vas a llegar a poder conocer todo, ni saber, ni tener todas las capacidades, porque te lo dejan saber. Los mismos académicos, algunos de ellos que se pintan liberales de izquierda o hasta mismos radicales. Progre. Y después tú empiezas a decir, mira, aquí yo no soy. Aquí el Fellow American, esto es otra cosa, que los Fellow American son esos que están allí, mira cómo los protegen, mira cómo le dan beneficios, le dan las mejores clases, las mejores horas, y te empiezas a conseguir con el otro, con ese otro internamente. Con la gente racializada internamente de Estados Unidos son la gente más solidaria. Lógicamente, las personas afrodescendientes, las personas que son mezcladas indígenas con otras culturas, los propios indígenas, con la gente queer. Hay mucha gente que internamente, a pesar, personas que pudiesen tener beneficios, porque el Estado y el Estado colonial es heteropatriarcal, esa gente también son inferiorizadas. Y yo me conseguía un espacio, mira, nosotros teníamos una clase que se llamaba Filosofía de la Educación y la Comunidad. Y ahí nos encontrábamos todas estas personas para pensar la educación, la pedagogía. Y ahí es que yo empecé a mirarme y decir, yo soy latinoamericano, aquí en Estados Unidos, y yo soy Puerto Rican. Y yo no tenía que llamarme nadie nunca. Yo soy puertorriqueño en Puerto Rico. Yo nunca tenía que llegarme a decir eso, pero allí era importante. Allí era político. Y después empiezan a decirte los profesores que eres un resentido, porque todo lo que tú empiezas a mirar es alrededor de tus propias condiciones. Imagínate, tú estudiando política, filosofía, entonces tú ves todo con una claridad.
No, y una de las obligaciones, entre comillas, que surgen en ese tipo de encuentros, yo también tuve la experiencia de vivir en Estados Unidos y viví 10 años en Australia, que tiene también una historia de colonización espeluznante y de autodesprecio y todas esas cosas, pero es el mandato de la asimilación, de que cuando tú te ves como sujeto diferente, que lo único que te toca ser, o sea, que el paso afirmativo de progreso, ineludible, es la asimilación. Y pasa con muchos puertorriqueños que crían hijos y familias enteras allá bajo esa visión de asimilar. Y aquí quiero traer, o sea, yo quiero cuestionar ese concepto de asimilación. O sea, se puede ser diferente y reclamar la diferencia sin que esa diferencia se traduzca en una violencia contra el otro. O sea, de hecho, lo que sería violenta realmente es que tú dejes de ser esa diferencia que tiene derecho a crecer. O sea, no estamos condenados a ser diferentes de una única manera per secula seculorum, podemos evolucionar, fine, pero la asimilación es otra cosa. La asimilación es un acto de negación y parte de una premisa de autodesprecio, de inferiorización internalizada. ¿Qué pasa? Ahí me interesa el concepto opacidad de Edouard Glissant, porque el concepto de opacidad, otro gran teórico, creo que también de Martinica, al igual que Fanon, es la idea de que el inferiorizado, el colonizado, tiene derecho a ser como es, sin esencialismo alguno, sin tratar de simplificarse para que el que lo coloniza lo entienda. O sea, tú tienes derecho a ser opaco, a no tener claridad. Tú tienes derecho a que tu lenguaje expresivo, no estoy hablando del idioma nada más, sea indescifrable por el otro. Entonces, esa idea de que el buen colonizado estudia, se civiliza para hacerse entender y entendible, por ende asimilable por el poder colonial, esa es una idea que la reta desde el punto de vista de la opacidad. Y a mí ese concepto que me lo regaló mi amiga del alma, Chauffet Ders, la australiana de papá alemán, mamá taiwanesa. Ella es quien me enseña. Un caribeño en el otro lado. Sí, pero yo no sabía de esta figura. Y es Chauffet la que parte del colonialismo también. Lo sé, porque ¿cómo es que un intelectual de esta estatura no apareció en alguno de los lugares donde yo he estudiado en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pero particularmente aquí? O sea, y ese concepto de opacidad, o sea, tanto que nos han hecho sentir brutos porque no nos explicamos bien, porque no usamos el lenguaje bien, porque, mira, parte de ese bien lo que significa es que hay una diferencia codificada en lo que somos, individualmente, pero también como grupo y como grupo afectivo y político. Y esa diferencia, quien no la entiende es el que tiene el problema, no tú. Hay unos entendimientos tácitos y ahí está la opacidad como concepto. Ese entendimiento tácito, nosotros nos entendemos, nosotros podemos hablar entre nosotros y nos entendemos. Y yo creo que parte de la experiencia de Bad Bunny como fenómeno es que nos ratificó en esa diferencia, en ese podernos entender, y el que no nos entienda, que bregue. O sea, y literalmente el tipo canta en español, se va a programas en el circuito norteamericano y él se explica a su manera, pero también decide donde no va a explicar nada. Y queda todo implícito. Entonces, eso que puede sonar a nébula, tú sabes, a resistencia, a pichaera. No es pichaera, es un acto de resistencia también, pero es una praxis, es un modo de existir política y afectivamente. Y a mí ese concepto, o sea, se me iluminan los ojos cuando lo leo. O sea, creo que sirve para refutar la noción de que la única ruta del colonizado es la asimilación. Ya sea en una temporada en Estados Unidos o a largo plazo como proyecto político del país. O sea, eso no es el único espacio de la imaginación posible dentro de lo político. O sea, y definitivamente, o sea, asimilarse no es decolonizarse. No. O sea, ahí estamos clarísimos. No, y lamentablemente eso es una opción política, supuestamente, entre comillas, dentro del orden colonial existente, donde literalmente los dos grandes poderes, donde mucha gente se siente convocada, que son meramente administradores coloniales que están inscritos dentro de esta inferiorización colonial, donde nos vemos como menos que el estadounidense, nos dicen, la colonia como está, o nos asimilamos, y esa es la liberación. Perdón, esa es la libertad, porque ellos no hablan de liberación, ellos hablan de libertad, de derecho, de expansión de poderes, de más beneficios federales. Y entonces, dentro de toda esa lógica, no hablan de asimilación, no hablan de subordinación. Cuando le preguntas al gringo republicano, al gringo actual magaísta, sobre ese Puerto Rico unido a Estados Unidos, a ver qué es lo que te dice. Para ellos nunca hemos sido un otro aceptable,
porque somos raros, porque somos diferentes de otras culturas, hablamos español tirado, ni siquiera hablamos el español de España o el de los mejores españoles de México o de Colombia, porque ellos dicen que tienen un mejor español que nosotros, pero ahora cantan como nosotros y quieren ser como nosotros, aunque no tiene falta de sazón y batería y reggaetón. Pero literalmente, ¿sabes? Ellos quieren que nos asimilemos y que esa es la libertad. Pero de lo que se trata es, ¿sabes? La decolonialidad. Lo que busca es la liberación y la emancipación. Y para buscar la liberación y la emancipación tiene que pasar otra cosa. ¿Qué es? Y eso es un encuentro propio fuera de los márgenes y de los límites que trae el colonialismo. Una realización de que somos capaces, de que somos creativos, de que tenemos la posibilidad de crear otro Puerto Rico, otro Borinquen, otro nombre que también podemos utilizar. O sea, que nos llamemos boricua, porque eso también es otro asunto, porque todo el mundo dice yo soy boricua, y ese es el reclamo constante de que es más allá de la puertorriqueñidad. Es más allá de la puertorriqueñidad lo que somos. El ser boricua es ese más allá de la... Porque cuando eso sale, cuando ganamos algo, nos reclamamos con fuerza, con coraje, ser boricua. Ese es el boricua, ese borinquen, ese Caribe, ese amar a Puerto Rico, que sea propiamente nuestro, de mirarnos, de tener la capacidad de construir nuestras propias casas, de eliminar las malditas casas flat, esas que se empoza el agua en el techo y nos trae problemas. Empezar a mirarnos de que vivimos en el Caribe al fin. O sea, está en todo. Porque si no nos liberamos nuestras mentes, nos destruimos ese colonialismo interno que tenemos, no podemos empezar a imaginar otra posibilidad. Y si volvemos al principio de enfermedad mental desde el psicoanálisis y Fanon, o sea, es la angustia que produce el tú no poderte ver con generosidad ni a ti mismo ni a los tuyos. Y a los que no son como tú, dentro de ese tuyo, porque ese es un tuyo plural, no es un tuyo esencialista, esencializado. O sea, el reducto, el efecto de esa condición, más allá de lo abstracto que estamos hablando aquí, es angustia. Angustia es un dolor perpetuo, es un dolor que no se supera y se manifiesta de muchas maneras. O sea, el país está lleno de síntomas de esa angustia. Y es una angustia que sí tiene un origen político, pero ya hemos dicho aquí que el origen de esa condición política, de esa desigualdad, se refuerza con un sistema simbólico que termina autoejecutándose a través de los hábitos. Entonces, desde esa línea, Luis, y es algo que hemos hablado fuera del aire, ¿cómo podríamos, desde la filosofía por un lado, y mira de lo que estoy hablando, son dos ítems, y desde las prácticas cotidianas, ¿cómo podíamos empezar a articular esa acción política decolonial? O sea, fíjate, estoy hablando de acción. O sea, y claro, sé que en las prácticas cotidianas hay momentos gloriosos donde ya está ocurriendo eso. O sea, usted no tiene que... No queremos aquí que usted se revierta a la angustia esa, es que estamos tan jodidos que no podemos salir de esto. ¿Cómo salgo de esto? Espérate. Porque, ¿qué es lo que a mí no me gusta de las becas y los Melon Pela Foundation? Que hay una insistencia en que tú te predefinas dentro de un grupo victimizado de alguna manera en el discurso. Me dicen que no, que eso no es así. Bueno, yo cuando veo los resultados de esos donativos y el discurso que se utiliza, lamentablemente, enfatiza demasiado de la victimización y no entra tanto en la violencia estructural. La da como por hecho. Entonces, un país inferiorizado, una subjetividad inferiorizada, que a ti te sigan repitiendo nada más el renglón victimizado al que perteneces, en lugar de visibilizar prácticas, aspectos comunitarios, individuales, heroicos, cotidianos. Algunos son así, monumentales, otros son chiquititos y nadie los ve. O sea, ¿desde dónde en las prácticas cotidianas, y usando la filosofía como, un poco como lente, un poco para ir ya entrando en cierre, desde dónde tú ves una posibilidad fuera de ese proyecto colonial y una especie de espacio ya de convergencia decolonial? O sea, lo primero hay que hacer un giro epistemológico. Gracias. Esa palabra, sí. Es que es otra cosa, nada más y nada menos, del conocimiento. ¿Sabe? Poner en duda lo que sabemos y lo que nos hemos hecho partir de premisa de que esta es la verdad. Esta es la verdad y así siempre hemos sido y así siempre vamos a ser y aquí no hay pobreza y todo eso. Empieza a buscar libros. No hay pobreza. Búscate Linda Colón, el libro de Linda Colón sobre la pobreza en Puerto Rico. Lee qué caramba dice ella. Si quieres entender qué es la lucha, cómo batallar contra el ser, ¿verdad? ¿Cómo no podemos ser propiamente? Estudia a Nelson Maldonado Torres, que es uno de los pensadores más importantes de Puerto Rico. Entender el problema de la deuda, que ya la mencionamos una vez aquí, ¿no? Rocío Zambrana, el problema de la deuda, cómo eso es una estructura colonial.
Busquen qué está diciendo esa persona. O sea, lea la historia críticamente también, como una serie de documentos. Lea a Picó, pero lea el libro de Llorel Meléndez también y mira a ver qué pasa y qué es lo que queda ahí. Pero pónganlo en duda, porque también, ¿sabes? Se también presume de que los indígenas se mataron y todo, y que se eliminaron, y que esto y lo otro, y reproduce el conocimiento de los colonizadores, el conocimiento de lo que dijo Ricardo Alegría, lo que dijo Irving Rouse. Y mira, eso es colonial. Esa gente fue media brutita con ese. Vamos a ver qué está haciendo Reniel Rodríguez con la arqueología, con Jaime Pagán con la arqueología, Lara Sánchez. Tomen nota. ¿Sabes? Isabel Rivera, Collazo. Busquen qué es lo que ha pasado, quiénes vivían aquí, cuáles eran las economías, cuáles eran las cosas que se sembraban intelectual, aquí. No lo claro, pero primero es, ¿sabes? Literalmente, vamos, esto no nos enseña en las escuelas. No, hay que rescatarlo. No nos enseña en la escuela ni en la universidad. Ni en la universidad. Yo hice 2 bachilleratos y poco se habló de Puerto Rico. Es vergüenza lo que es. O sea, es hablar de Europa primero y de los pensadores de Europa. Sociología desde pensadores de Europa. No hablaron de sociólogos de Puerto Rico. Un sociólogo importante de Puerto Rico internacional ahora mismo, Ramón Grosfoguel, Eduardo Bonilla. Búsquenlo, están vivos, creando libros. ¿Sabes? O sea, y algunas de estas figuras han sido demonizadas también por debates internos, diferencias que se dan. Claro, mi pregunta, o sea, no Yolanda Martínez San Miguel en la literatura. Esto es importante, hay que empezar pero desde lo cotidiano, desde los hábitos. Cotidiano, sí, lógicamente. Vamos. Hay que crear ruptura. Ya. Hay que crear ruptura con que la salvación es en el 2028. La salvación, primero nadie te va a salvar. Nos salvamos propiamente nosotros. Está en nosotros y nosotras y nosotras recuestionar este aparato mental que nos procrearon y cuáles son cómo miramos nuestra ciudad, cómo miramos nuestra comunidad. Ahí está la cómo nos miramos, hablando. ¿sabes? Cómo nos miramos con el otro, cómo nos miramos, ¿sabes? Crear nuestras propias condiciones ¿sabes? No esperemos que nos vengan a rescatar cuando venga el propio huracán, que ya lo hicimos con los centros de apoyo mutuo. O sea, rápido aparecieron las ollas y la gente a cocinar con la comida que tenía y compartir, llevarle la comida a la persona mayor que llegó o sea, cuando pasó el terremoto. Aquí no se esperó que vinieran a salvarnos los gobernantes. O sea, en el 2020 se tiraron todo el mundo a la calle al sur a llevarle la comida, a ayudar allí a mover las piedras. ¿Sabes? No dejemos, porque literalmente, si es por ellos, nos vamos todos y todas de aquí. No hay posibilidad dentro del modelo colonial de ellos. Ellos lo que quieren es que todo alrededor, esperar que Estados Unidos ahora se vaya a Trump, vengan los liberales de nuevo y nos quieran y nos amen y nos den fondos. No podemos traer ese ciclo. Y a ver, Belalba, no hay que también cuestionar la lógica heteronormativa, heteropatriarcal también que está metida en todo. Que es una lógica, de nuevo, colonial. Sí. Que también es colonial. ¿Sabes? Aquí, si te pones a estudiar los nativos americanos, salud, allá, producción. O sea, y si pones a leer los latinoamericanos, aquí ven más del binario del género. ¿Sabes? Más del binario del género. Siempre ha habido una fluctuación. No había un determinante. Las estructuras también eran... O sea, si te pones a estudiar los nativos americanos, la gente... O sea, aquí se está buscando... Todavía se está buscando miren qué interesante los arqueólogos. Hay un arqueólogo que estaba buscando el guanín y buscando el cacique. Y todo el mundo dice, mira, pero ¿por qué? No significa que puede ser que no era una estructura diferente. Hay personas que, y él mismo ya está diciendo, ¿no? El arqueólogo como que mira, no conseguí nada de eso. O sea, realmente hay cuestionamientos internos propiamente. Busquemos esos cuestionamientos internos. Creamos grupos de estudio. Creamos centros culturales que cuestionen. ¿Sabe? Utilizar el espacio. Usted también abre un podcast. Yo te busco y te leo. Yo me siento a escucharte. Yo quiero ver lo que tú quieres decir con tus amistades, con las personas que conocen. Empezar a mirarnos capaz. O sea, romper con esa incapacidad que nos trae el colonialismo es empezar a liberarnos. Y vamos a quitarle la mala reputación al debate. O sea, tener diferencias es parte de un proceso. Aquí no estamos hablando de una verdad encumbrada. No nos interesa ese tono. ¿Qué dirías también, Luis, desde las políticas de los cuidados? O sea, porque un renglón, o sea, hablaste de María, la experiencia de la solidaridad que tuvo que darse, tuvimos que ayudarnos a nosotros mismos, entre nosotros y demás. O sea, hemos hablado en programas anteriores sobre el envejecimiento de la población y cómo nos está dando en la cara el tema del cuidado. O sea, y como ya empezamos a imaginar también quién me va a cuidar a mí, cómo va a ser la lógica del cuidado. O sea,
hay en el problema y en el asunto y en el renglón del cuidado, del cual se habla mucho ahora, o sea, es un tema que está... lleva tiempo, sí. Lleva un tiempo, pero desde ese espacio de los cuidados, porque hay personas que sienten que la vida que llevan no es una vida intelectual, que no pueden leer estos autores que estamos hablando aquí, que no es una práctica que se le ha hecho normal a su existencia, y claro, uno siempre puede instar a moverse más allá de lo que ha sido uso y costumbre en tu vida, pero tampoco quisiéramos invalidar el que personas, su práctica política y filosófica se da, mira, desde los cuidados. Del cuidado, del goce. Desde el gozo. El uso de los espacios. Esa hay que decirla. Democratizar los espacios. ¿Sabe? Estamos en un momento de... poner nuestro cuerpo allá afuera. De privatización de las playas, de privatización de los parques. Vamos a tomar esos espacios. Vamos a encontrarnos con otros. Vamos a hacer ejercicio juntos en la calle. O sea, no lo abran para que vengan ahora los hipitongos y que están por ahí con los tambores. Háganlo ustedes, no esperen que esa gente lleguen, al revés, tomen los espacios, cuide a su vecino, cuide al otro. De hecho, esas son ideas y formas de existir en el Caribe que llevan desde centenarios, son centenarios, formas de que precisamente por el abandono colonial, por la indiferencia sobre ese otro, hemos creado formas de resistencia y de cuidado estructurales que escapan la lógica individualista, cerrada, de las familias, estos son mi familia, estos son de la gente de la sangre. El castillo. Esa idea del castillito también, del cierre de quiénes son mis amiguitos y quiénes son. Mira, aquí a veces hay que construir familia más allá de lo sanguíneo, más allá del espacio de mi comunidad cerrada, de mi edificio. Hay que ir al entorno, a la comunidad, buscar que necesita ayuda. Hay que salir del corillo, hay que salir del nepotismo. Y nivelar meramente por lo tuyo, porque eso gana. El sistema gana meramente cuando estamos siempre buscando por lo propio. Y por eso es que te puede, ¿sabes? Por eso es que el chulo, por el apellidito, llega a donde está el apellidito, ¿sabes? Llegan todos porque se van cuidando entre el cosquillito. Claro que funciona, pero ese es el cambio, esa es realmente la liberación y la emancipación. Ese no es el camino de la liberación y la emancipación. El camino de la liberación y la emancipación es un camino de ruptura, de fricción, de encuentro, de debate, de puesta en duda y de empezar a expandir. Y eso no es meramente intelectual. Quizá, mira, este es un espacio, mira, yo no quiero leer a Edward Lee Guisán, pues mira, Miguel, por favor, háblame un poquito más de Edward Lee Guisán, dime el libro, por favor, tíralo ahí. Y se lo tiran en los comentarios y hablamos de otro momento sobre la literatura y el Caribe y nos tiramos el charco y quizá no hablemos todo lo perfectamente, pero leemos a las personas de literatura que han explicado muy bien la literatura del Caribe, cómo resiste. Y nos sentamos aquí a hablar y si el traductor se molesta nos escribe en los comentarios y nos expandimos, pero esa es la idea, porque es que romper con la lógica. Y hay que romper con la idea de que los temas se sobresimplifican y se pueden resolver en el formato del entretenimiento de la obra. La habichuela es estúpido, no. Que eso es también colonial, porque no eres capaz de leer, ni estudiar, ni poder entenderte. Tú te entiendes, tú sabes. Yo he hablado con gente por ahí que saben más. O sea, yo dije, diablo, yo llegué a la conclusión después de haber leído tal libro, porque esta persona me acaba de decir algo de la condición colonial. Aquel o aquella lo sabe por experiencia de vida. Por el vivir, por estar. Eso hay que validarlo también. Sí, por el vivir y estar también es importante. Y hay otras formas de ver y de existir en el mundo. Bueno, yo creo que estamos ya para cierre. Sí. Siempre solicitamos su ayuda. Recuerden que tenemos el proyecto de Buy Me a Coffee, que es una aplicación que debe estar saliendo por ahí más o menos. Buy Me a Coffee / La Cuneta Calibana, por favor. Ayúdanos, apóyanos porque... Así que sobrevive este canto. Aquí no hay una fundación dándonos chavos. No hay. Aquí no hay un partido político payoleando con nosotros. No, después no piensa si nos traen un libreto de qué es lo que tenemos que decir, lo que no podemos decir. No. Esa es la verdad. No podemos. Así que esto es pro bono por ahora. Después empezamos a hablar de lo mismo que habla la radio. Y gracias a la gente que nos está donando. De hecho, hay personas que nos están ayudando. De verdad lo apreciamos, señores. Hay 3 suscritos. Ya pronto le vamos a tirar el cambio por ahí. Pero hay 3 personas suscritas y como 4 donativos. Pues mira para allá. Individuales que han sido cruciales para empezar a crear ese tanquecito de lucha, de cuestionamiento. Y una idea que nos puede interesa, ser la Cuneta Calibana. Una idea que nos interesa es importante. O sea, los esfuerzos comunitarios, individuales, familiares y demás son importantes. Pero son importantes a la medida que se piensan con la posibilidad de eslabonarse. Eslabonarse quiere decir integrarse unos con otros. O sea, tú puedes formar pequeños laboratorios de solidaridad a una escala manejable, con temas como la comida en Puerto Rico se está dando ese tipo de iniciativas y lo aplaudimos. Pero cuando lo comunitario se convierte en una postura de castillito, de otro feudo más y que los demás se fastidien, ahí sí que no estamos haciendo, ahí no estamos decolonizando nada. Ahí estamos reforzando el sistema. Y hay que apoyar a esa gente que están haciendo. Sí. O sea, la persona, si tú vas a un centro de, ¿verdad?, a comprar
Hay, por ejemplo, agroecológico. Hay una infraestructura de agroecología que se está armando. Cómprenle productos a esas personas. Chequea Exacto. a ver qué está haciendo el Josco Bravo, que es uno de grandes. La colmena cimarrona en Vieques. Busquen, miren lo que están haciendo esas personas. Y en diseño en Puerto Rico ¿Sabe? se están dando cosas fabulosas, tengo que decirlo. O sea, hay muchos jóvenes ahora haciendo cosas que ya trasciende, digamos, lo crudo, Eso está lo chulo. folclórico, lo meramente artesanal. Y lo vamos a hablar. Sí, ese es un te tema. toca a ti. Sí. Ese sí, yo me siento aquí y digo, dime, Miguel, ¿qué es la que hay? ¿Cómo ese diseño es de colonial? ¿Cómo rompe? Ya que sabe que es lo de colonial, ¿cómo rompe? Pero por ahí va la cosa. O sea, lo de colonial es multiescalar. Sí. La colonia y la liberación de la colonia opera a distintas escalas. Así que en tu cuerpo, en tus hábitos, en tus relaciones, en tu territorio, en las cosas que te gustan, en lo ético y en lo estético, hay colonización, pero también la oportunidad de colonizarte. Que sí que por ahí yo creo que estamos ya para un goodbye. Sí. Mira, en inglés y todo. No, y gracias. Denle like, comenten, suscríbanse, ponle la campanita para cuando venga el próximo, para que la avise. Y recuerden que aquí en la Cuneta Calibana estamos para confrontar tu mentalidad colonial, mala tuya, pero gracias por estar aquí. Nos vemos.